Entra a tallar el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y dice que la ley de terrorismo debe ser aprobada, que solo calificar a un hecho delictivo como terrorista ya habilitaría la participación de las Fuerzas Armadas. Al lado tenía al ministro de Defensa, que parecía levantar la ceja con esa intervención, mientras el ministro del Interior decía: necesitamos la ley de terrorismo urbano para que podamos habilitar al ejército a atacar esos delitos. El ministro de Defensa decía y armó toda su exposición sobre los distintos roles que tiene la policía y las Fuerzas Armadas. O sea, vimos también un punto por lo menos o contradictorio o de discordia o algo que tampoco tiene resuelto Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar esta intervención y después comentamos lo que dijeron los ministros. Hablan Interior y Defensa. Conversábamos con el señor ministro de Defensa. La calificación de una conducta como terrorista, por ejemplo, implica la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas. Nosotros en este momento nos estamos enfrentando a una ola criminal que tiene más de 30 años. Los pulpos tienen 30 años. Recuerden que las fuerzas policiales son una fuerza entrenada, capacitada y equipada para realizar operaciones policiales en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. Las Fuerzas Armadas tienen otro tipo de entrenamiento y otro tipo de misiones. Bueno, te decía allí que interesante los puntos de vista. El ministro de Defensa hoy llevó al Congreso una exposición que hablaba de en qué casos actúa el ejército o los militares y en qué casos actúa la policía. No sé qué aportó esta diferencia. Lo que hizo notar fue que el ministro tiene algunas reservas de que el ejército esté en todo momento atendiendo las materias de seguridad ciudadana. Parece como cuando tú y yo no estamos de acuerdo en un tema, pero nosotros estamos debatiendo. Si vamos juntos a hacer una exposición, dialogamos antes y establecemos una línea de pensamiento articulado, porque si no, no tiene mayor sentido. Tú bien dices, el ministro del Interior habla A y el ministro de Defensa habla Z. Y lo vimos en el pasado cuando se dio el estado de emergencia a partir de la explosión al Ministerio Público en Trujillo, que se habló de que salía la Fuerza Armada y luego había la crítica que el ministro de Defensa no había mandado el plan de cómo iban a operar las Fuerzas Armadas y que por eso no se habían podido hacer el despliegue de los efectivos correspondientes. Yo entiendo el reparo ojo de las Fuerzas Armadas, no solamente porque su preparación es distinta, el enemigo externo, el enemigo interno, sino porque si miramos atrás, si miramos los años del terrorismo, si miramos los años donde sí, las Fuerzas Armadas fueron autorizadas por el Congreso a que entren a defendernos del caos y del horror de Sendero Luminoso y el MRTA. Y luego, ¿qué sucedió? Los enjuiciaron. ¿Cuántos militares aún permanecen en juicios, permanecen en sentencias, permanecen presos o investigados? Yo me imagino que el reparo de las Fuerzas Armadas va sobre, tú me vas a decir, entra, actúa, son terroristas, y luego vas a quitar el cuerpo y me vas a dejar a mí solo frente a el andamiaje político judicial. Exacto, el escenario es mucho más complejo de cómo suena, porque de lo que estamos hablando es de escala, si quieres. En este momento, los militares en el país tienen control de algunas zonas, como el Braem, por ejemplo, y el ministro explicó eso, ¿no? El Braem es una zona en emergencia donde el ejército y el comando conjunto de las Fuerzas Armadas tiene el control de esa localidad, de ese espacio territorial. Pero eso es una cosa, y la otra cosa es dar una ley de terrorismo urbano que habilite en cualquier caso de comisión de este delito la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, allí hablamos de una escala distinta. En este caso, las Fuerzas Armadas actúan en estados de emergencia, en concreto, Braem, Patás, por ejemplo, pero eso es una cosa. Otra muy distinta es que tú, a partir de un delito, actives a todos los militares en cualquier parte del país a que actúen ante la comisión de estos delitos. Eso es algo que el Congreso no está previendo, al menos en esta discusión muy inicial. Hoy fue la primera jornada de lo que se espera sean por lo menos 3 o 4. Por eso te digo también, la sensación que puede quedar es de hablar, intercambiar, pero
¿Qué dejas? ¿Qué firmas? ¿Qué votas? ¿Qué llevas a una instancia de deliberación, ¿no? ¿Qué has votado, por ejemplo, ampliar el reinfo? Hoy sacábamos la nota que habla de estos nuevos explosivos que tienen un detonador remoto. Ya no tienes que prender la mecha, sino te la dejas, te vas y la detonas. Y estos explosivos, se ha determinado, en su mayoría provienen de la minería ilegal. Minería ilegal que opera gracias al reinfo, que fue ampliado por este Congreso, que fue aprobado luego por el Ejecutivo y que decidió ampliarlo también. Correcto. Entonces, en tu debate, también vas a hablar de los problemas de fondo. ¿Cómo así toda esta delincuencia organizada se hace de explosivos, se hace de dinamita, se hace de pertrechos de guerra? ¿Cómo van los reportes respecto a los armamentos dentro de las Fuerzas Armadas? Aquello que se habla del tráfico de armas. ¿Ya tienes claro si te faltan municiones, si te faltan armas? ¿Cómo va esa denuncia que se hizo aquí en Punto Final respecto a importadores formales de armas que luego terminaban abasteciendo a mercados informales, a mercados delictivos? ¿Has avanzado en este tema? Porque si no, puro bla, bla, bla. Y hoy el ministro del Interior intentaba allí conmover o explicar, digamos, a los congresistas el hecho de que se enfrentaban a un gran enemigo, ¿no? De que la policía enfrenta a organizaciones criminales. Lo escuchábamos, el ministro decía, los pulpos tienen 30 años, los injertos tienen 15 años. El ministro de alguna manera daba el panorama más complicado de organizaciones criminales que han ido mutando, que han ido renovando a sus cabecillas. El tema es ese, ¿no? ¿Qué pasa con la detención de cabecillas de las organizaciones que actualmente operan en nuestro país? Muchos de esos cabecillas están fugados, muchos de esos cabecillas están en países fronterizos, o por lo menos el último registro que se tenía, por ejemplo, del líder de los pulpos era Chile, el último registro que se tenía del líder de los injertos era Bolivia. Entonces, tienes allí una situación de todavía una policía sin poder detener a estos cabecillas, a estos líderes de organizaciones criminales. Y hoy en el Parlamento, claro, el monstruo era el que me refería como líder de los injertos del norte, que se especulaba estaba en Bolivia. Se publicó un video, o él publicó un video en redes sociales, se entiende, se atribuye a él, que podría dar otra idea de su paradero. Pero en todo caso, hoy lo que vimos fue a la política sentándose a conversar y exponiendo también su propia desorganización, ¿no? Exponiendo sus diferencias, exponiendo sus tratos algo tensos. Escuchábamos al congresista Cabero contra la Fiscalía, decía, la Fiscalía están más interesados en sus peleas de poder interno. La congresista Patricia Juárez decía, yo he ido a inspeccionar una unidad de flagrancia, estaban todos menos los fiscales. Se cargó mucho la artillería hoy contra la Fiscalía de la Nación, que claro, no fue la fiscal, fueron dos asesores de ella. Esto también pudo haberse visto como deslucir, digamos, una invitación o finalmente no estar en este momento donde se podían tomar decisiones. No es que se tomaron decisiones, Lore, finalmente. No, además hubiera sido interesante ver al ministro del Interior sentado con la fiscal de la Nación, a la que ha denunciado constitucionalmente, ¿no? Porque más allá de las denuncias particulares, todos los actores de justicia tienen que seguir trabajando. En esta reunión estuvo también el ministro de Justicia. Estuvo un representante, el ministro de Justicia está de viaje. Ok. Y hoy estuvo su jefe de gabinete asesor. Es un actor importante, no solamente para establecer qué es legal y qué no, qué es correcto y qué no, o sea, el marco jurídico respecto a las aprobaciones de normas, sino la propuesta carcelaria, así como ponían la primera piedra el otro día junto a la presidenta de una cárcel, también explicar por qué en Chayapalca habían antenas de celulares. ¿Por qué dentro de la cárcel de máxima seguridad, que supuestamente es la respuesta a todos nuestros males cuando de atacar a la delincuencia organizada se trata? Resulta que estaban regios ahí con todas sus señales, sus móviles, sus aparatos prohibidos. Y si así está Chayapalca, imagínate cómo estarán el resto de cárceles, pues. Tal cual, Lore. Hay un problema multidimensional. La seguridad es un problema que parecía hoy desbordarse por las puertas de este salón donde despacharon los congresistas, ¿no? O sea, no cabía un tema tan grande, tan líquido incluso. Claro. ¿Por qué? Porque por varios puntos tú puedes hablar de seguridad ciudadana y tenías hoy, diríamos, a todos los actores de esta materia, pero no veíamos un norte, no veías una salida, ¿no? Y esto se debe a un montón de cosas, partiendo por la falta de un plan
en su momento un programa de gobierno que aborde la seguridad ciudadana. Por decir nada más uno de los temas que faltan, ¿no? Vamos a ver, Lore, un incidente saliendo un poco de esta mesa de trabajo, pero todavía en el Congreso, un incidente en la sesión descentralizada de la Comisión de Fiscalización. Oye, sí, estaba Juan Burgos y se cayó el techo de esta sede, era el Colegio de Ingenieros de la Libertad. Vamos a ver este momento. Por fortuna nadie salió herido, pero tremendo susto que se llevaron en la Comisión de Fiscalización. Colegios como el Colegio José Olaya se suspende la sesión por breve término. Como el Colegio José Olaya. Bueno, un poco las condiciones en las que se reúne a veces el Parlamento a sesionar, en este caso la Comisión de Fiscalización. La verdad es que no era el lugar adecuado para sesionar. Mira lo que pasó, pudo acabar eso en un accidente, ¿no?